buenos días. Hoy es martes 28 de marzo del año 2023. La enseñanza basada en la primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 14, capítulo 2, 14 al 16, capítulo 3, 1 al 6, capítulo 2, verso 13. Bueno, vamos a hablar acerca de los tres estados del hombre. Padre, gracias por la bendición de la vida. Gracias porque podemos tener una oportunidad más de seguir adelante, siempre rogando tu dirección, tu guía, pidiendo perdón de nuestros pecados y también tu bendición donde hace falta la economía, que haya escasez, la salud, tu bendición en medio de los problemas y en general en donde hay ataque de oscuridad, sea tu luz. Lo pedimos en tu nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar algo que nos va a servir al crecimiento de nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de tres estados del hombre, eso va a darnos una conciencia de superación para seguir adelante. Bien dice la Escritura que mientras el hombre exterior se desgasta, el hombre interior se aviva, se sostiene. Quiere decir que el alma espíritu se mantiene en una actividad espiritual con una luz que da el Espíritu Santo, de acuerdo a esa vida que empezamos a llevar lo mejor adecuadamente. Y el hombre exterior, aunque tiene un límite de vida y se desgasta, está haciendo su parte para ayudar al alma a esa superación. Ahora, en los tres estados del hombre, primero encontramos al hombre natural. En capítulo 2, verso 14 de 1 Corintios dice así: por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, está hablando claramente, hombre natural no tiene el conocimiento de Dios, de oídos tal vez, ¿no? Todos sabemos que hay un Dios que existe, pero no lo puede percibir correcta, adecuadamente, porque no tiene el Espíritu de Dios, no ha recibido al Señor Yahshua, el Cristo, en su vida, entonces no tiene el Espíritu Santo, y de tal manera que no va a comprender todo lo que se le hable o se le diga de Dios. Y dice ahí que para este estado del hombre natural, las cosas de Dios son locuras. Es algo que no va a aceptar, que no le va a dar importancia, porque el hombre natural está viviendo más en las influencias, costumbres del mundo, de la carne y de todo aquello que desgraciadamente contamina el alma y el espíritu del hombre. Por eso dice que son locura, porque las cosas de Dios se disciernen, se descubren, se viven espiritualmente. Y el hombre natural vive más en la carne. Es el nivel del alma nefesh, que es el nivel más bajo. Nefesh significa lo más bajo. En este aspecto estábamos muchos de nosotros que no conocíamos del Señor y no entendíamos lo de su Espíritu Santo. Pero luego viene un paso que también trae sus detallitos. En el capítulo 3, verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Señor Yeshua. Está hablando de un segundo nivel, ahora sí que como quien dijera, el que está en medio. Dice, no les voy a hablar como a personas espirituales,
sino como a personas que todavía dependen mucho, viven mucho, satisfacen mucho y le dan más valor y más importancia a la carne. Se les tuvo que hablar como a carnales, como a niños en el Señor. Como a niños porque no han crecido, ni se han desarrollado espiritualmente, ni se han fortalecido, ni hay evidencias, ni hay fruto de esa presencia del Espíritu Santo. Luego dice aquí en el verso número 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, está hablando claramente. Dice, les dio a beber leche como a bebés y no vianda. La vianda era un traste así como lo que llaman de estos productos Tupperware, que llevan plástico, su tapa, y llevan ahí alimento. Así la vianda en ese tiempo era un tipo de traste donde llevaban alimento sólido. Y dice, les tengo que dar leche. No les puedo dar todavía el alimento que ve en la vianda, el alimento sólido, llámele carne, algo que dé a entender el apóstol de un alimento que ya estará la persona que ha crecido, que se ha desarrollado y que ya no está pensando, viviendo como niño, haciendo las cosas de niño. Claro, no hablamos de la inocencia porque esa es pureza, pero en el sentido de que ya los actos de acuerdo a la edad ya no son los adecuados, los convenientes. En este caso, por eso menciona que no son capaces todavía de digerir un alimento más profundo, más espiritual, porque se está viviendo en parte un 50% como quien dijera en la carne y un 50% en el espíritu. Pero para poder recibir ese alimento tiene que haber más fuerza de presencia del Espíritu Santo en la persona, tener más valor, más importancia, darle más de nuestra conciencia al Espíritu Santo. Entonces tienen un pie en lo espiritual, tienen el otro en lo carnal y así andan. Y ahí es bien difícil, ¿verdad? El poder entender y comprender las cosas espirituales. Viene a decir el Señor Yeshua a Nicodemo, si no entiendes las cosas de la tierra, la enseñanza que es para, como quien dice, niños, haciendo un entendimiento, compartiéndolo de mejor manera para entenderlo mejor, ¿cómo vas a entender las celestiales, las espirituales? No es posible porque se está en la carne y la carne estorba la obra del Espíritu Santo. De ahí que menciona, ¿verdad?, aspectos tristes, feos. Dice, todavía son carnales, tienen celos, pleitos, disensiones, divisiones. Dice, andan como hombres, hablando del hombre natural, del que no conoce del Señor. Entonces es el hombre voluble, como dice Santiago, ¿verdad? Que dicen sí, luego dicen no, como las ondas o las olas del mar que van y que vienen. Entonces se necesita más madurez, darle más lugar a la vivencia, a la obra, al trabajo, a la presencia del Espíritu Santo para el poder superar lo que es una vida carnal. Pues bien, el primer estado del hombre es natural, el segundo es carnal, aunque ya tiene al Espíritu del Señor. Y el tercero, que es el que todos debemos buscar, lograr, tener, desarrollarnos, es el hombre espiritual. Dice en 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y también cuando dice en el verso 13,
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual, entonces, no está dependiendo de la sabiduría humana, sino de la sabiduría del Espíritu Santo, y acomoda lo espiritual en lo espiritual, vive y se alimenta del alimento espiritual del Señor Yeshua por medio, repito, del Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para alimentar el alma. No solamente el físico, también se alimenta la mente en ocasiones equivocadamente, y por medio de los oídos es como si fueran unas bocas, ¿verdad? Que también se alimentan equivocadamente cuando escuchan lo que no deben oír. Todo aquello que contamina los ojos como ventanas del alma, que también ven lo que no deben de ver. Pero el hombre espiritual busca por todas maneras o formas ver lo espiritual, escuchar lo espiritual, pensar espiritualmente, hablar espiritualmente, emociones, sentimientos espirituales, y busca mucho el amor espiritual del Padre para compartirlo, para darlo. Entonces eso es acomodar lo espiritual en lo espiritual. Todo ver el aspecto de la luz que se tiene. Por ejemplo, cuando hablamos del alimento y decimos gracias, Señor, por el alimento, entendemos que en lo físico nos da fuerza y vida, pero todos los alimentos son seres vivientes. La fruta, las aves, las plantas, las verduras, todo, y tienen luz, como si tuvieran un alma, pero es una luz de vida que tienen como creación del Eterno. Y ahí nosotros podemos pedirle que la luz de la fruta, del alimento, fortalezca nuestra alma, y obvio el fruto en sí mismo, como lo que es, da fortaleza a nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros acomodamos lo espiritual en lo espiritual, entonces, independientemente de la palabra, la oración, alabanza, adoración, meditación, predicaciones, enseñanzas, todo lo que es un alimento espiritual, también en lo espiritual decimos de los alimentos, en lo espiritual de la creación de Dios, las plantas, las flores, el poder nosotros agradecer al Eterno que tenemos estos amigos, estas amigas, todo lo que es la naturaleza, y que nos ayudan también a que nuestra luz vaya desarrollándose. Claro que no hay como el fruto del Espíritu Santo y el practicar la bondad, el amor, la fe, el gozo, la mansedumbre, la templanza y todo este fruto del Espíritu nos va a llevar a ser personas en el tercer estado, que es el mejor, o diríamos el primero según el orden, espiritualmente. Es la manera, la forma hermosa en que nosotros debemos entender para mejorar nuestra vida los tres estados del hombre. Cuidado de caer en prácticas del hombre natural. 2, salir de ser un creyente carnal, ya no depender tanto de la carne, sino más valor al Espíritu Santo. Y 3, buscar estar en la presencia del Espíritu Santo, buscar permanecer ahí, buscarle con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. Por eso dice la Escritura que Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, dentro de los 3 atributos que más entendemos como personas, la relación de su presencia. Tiene cantidad, miles de atributos, pero estos 3 siento yo que son básicos para salir de vivir como un hombre natural, como un creyente carnal, y entrar a ser verdaderos seres espirituales unidos al Espíritu Santo. Bueno, esperemos que la enseñanza sirva a nuestras vidas, y si tú nunca habías escuchado algo así y tu estado es el del hombre natural,
es recibir al Señor Yeshua HaMashiach, llamado el Cristo, hablando de su nombre original, Yeshua, y conocido como el Cristo. Que le digas: entra en mi corazón, a mi vida, toma mi alma, mi espíritu humano, son tuyos. Yo te recibo como el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Yeshua. Te recibo entonces, Señor Yeshua Cristo, en mi alma, en mi corazón, por medio de tu Espíritu, y me uno a ti. Perdona mis pecados y gracias porque inicio una nueva vida, inicio una vida en tu presencia, y de ser hombre natural he pasado a ser un creyente espiritual. De ser un creyente carnal he pasado a ser un creyente espiritual. Ayúdame para salir adelante, y yo pondré todo lo que es de mi parte para ser un creyente espiritual. Gracias, Señor Yeshua. Repite esta oración final seguido, muchas veces. Lo vas a ir sintiendo en tu corazón, afirmándote para la gloria de Dios. Por nuestra parte, el amor de siempre, el abrazo de siempre, y el Shalom Ubraja, que es paz y bendiciones.